Zona Cero. Ese que habéis escuchado podría ser Juanjo Sánchez Oro, a quien ya veis, entre comillas, escuchado. Sí, Yo creía que era un chivo. En la berrea, ¿no? Supongo que estaría, o algo así. O el aberroncho. Estás poseído, Juanjo. Sí. Estás poseído. También Manuel Carballal, a quien habéis escuchado ahora mismo. Hola, ¿Qué buenas tal? noches. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Josep Guijarro, buenas también. Muy buenas noches, no soy el único que hago ruiditos. Es verdad, es verdad. Esta noche le ha tocado el turno y nos va a explicar, bueno, una historia apasionante, Juanjo Sánchez Oro. La historia de estas personas, tres personas, vamos a contar algo más sobre cómo se conocen, sobre cómo el universo conspiró para que estuvieran juntas y después se descubrió, bueno, nos lo va a contar ahora Juanjo. Sí, yo creo que bueno, es un caso que a mí me recuerda un poco a la película del show de Truman, de Jim Carrey, y es hasta qué punto a lo mejor nuestra vida o parte de nuestra vida forma parte también a su vez de un experimento secreto del que no somos conscientes. Y esto es un poco lo que ocurrió hace poco tiempo y que ahora ha sido reflejado en un documental que se acaba de estrenar y que ha sido premiado en el Festival de Sundance. El caso comienza más o menos así. Estamos hablando de una persona que tenía 19 años, de nombre Eddie Gallan. Él va a la universidad en 1980 y allí le colocan a un compañero de habitación, como suele ser habitual, pues en lo que es la residencia de estudiantes, y ese compañero de habitación es Michael Dobnitz. Bueno, finalmente transcurre el primer año universitario y Eddie Gallan decide abandonar los estudios. Realmente, bueno, lo que decide es cambiar de universidad. Y por lo tanto, Michael se queda solo. Al año siguiente, cuando se inicia el curso, Michael recibe un nuevo compañero de habitación. Es un poco la rutina de siempre. Lo que ocurre es que el nuevo compañero de habitación, que se llama Robert Safran, es muy parecido físicamente a su antiguo compañero Eddie. Tal es así que incluso cuando van por la universidad, antiguos amigos comunes que tenían suelen preguntarle a Robert por qué ha decidido volver a la universidad, ¿no? Confundiéndolo con Eddie. Es más, resulta que tienen el mismo día de nacimiento. Tienen además el mismo corte de pelo y el pelo también rizado, el mismo cociente intelectual y la misma afición por la lucha grecorromana. Todo esto son datos que en la medida en que Michael va conociendo más a su amigo Robert, se va dando cuenta de estas coincidencias. Claro, las coincidencias luego van a más. Descubren que estos dos amigos, estas dos personas, habían nacido en el mismo día, eran huérfanos adoptados por diferentes familias, pero las dos familias eran judías y habían sido adoptados en el mismo año, en 1961. Así que ya finalmente Michael lo que hace es que decide colocar a Eddie y a Robert, decide ponerlos en contacto. Y así es como descubren que realmente eran familia. Esto sale en los medios de comunicación, sale en la prensa norteamericana y tiene tal repercusión mediática. Insistimos, estas tres personas se conocen en esa universidad, se conocen pasado un tiempo. Parece que están unidas por algo, no se sabe el qué, pero investigan, ¿no? Claro, entonces, estas dos personas, como digo, salen en la prensa norteamericana. Y hay un tercer individuo, un tercer joven también que tiene 19 años, que tiene los mismos rasgos físicos que Eddie y que Robert. Este tercer individuo se llama David Kellman y que se reconoce también en las fotos de los otros dos. Y dice, bueno, si es que son idénticos a mí, tienen las mismas características, también yo estoy con una familia judía, fui adoptado en el mismo año, se ponen en contacto. Y es cuando descubren que efectivamente eran trillizos. A su vez, las familias adoptivas... Repetimos, estas tres personas que no se conocían, que coincidieron en la universidad, que dijeron, bueno, nos parecemos tanto, tenemos las mismas marcas de nacimiento, el mismo cociente intelectual, las mismas experiencias, ¿quiénes somos? Y descubrieron que los tres eran no solamente hermanos, sino que habían nacido casi a la vez. Sí, eran y de la misma madre. Eran trillizos. Bueno, realmente habían sido 4. Uno de los hermanos había fallecido al nacer, pero como digo, las familias se ponen en contacto con la agencia de adopción, que era la misma en los 3 casos. Y es ahí cuando ya digo se descubre que efectivamente, pues tenían lazos biológicos, ¿no? ¿Y de los padres se sabe algo? No comentan nada, ¿no? Por lo menos no ha trascendido así nada. Lo curioso del caso es que, bueno, estas 3 personas, los trillizos, saltan a la fama, se convierten en auténticas celebrities de la época, van a hacer, por ejemplo, cameos en la serie Cheers, van a salir también en la película de Madonna Buscando a Susan desesperadamente. Como digo, tienen un gran éxito, parece que todo es una historia muy feliz, hasta un momento en el que las familias piden más explicaciones, quieren saber qué es lo que ha ocurrido, porque en ningún momento se les dijo a estas familias cuando se adoptaron que había otros niños también que eran hermanos, porque si no se hubieran planteado el adoptar a los 3, no separar a los 3 hermanos, ¿no?
Y es ahí cuando, indagando, aunque al principio la agencia se resiste. Ojo, que la primera parte de la noticia no es toda la noticia. Esta es la parte, entre comillas, simpática. Esta es la parte eran feliz. trillizos. Era la parte feliz, ellos lo están, como digo, disfrutando. Bueno, de hecho, por ejemplo, se van a vivir a un mismo apartamento a Nueva York, estudian marketing juntos y los tres montan un restaurante en Nueva York que se llama Trillizos. Entonces, bueno, como digo, todo iba muy bien, pero el momento cuando ya indagan en la agencia, y la agencia, como digo, no comenta por qué tomaron esa decisión, pero hay una persona que es un doctor, que era el que más o menos estaba supervisando toda la adopción, que finalmente le revela que formaban parte de un experimento secreto, un experimento que había guiado este doctor, es un doctor de origen austriaco, se llama Peter Neubauer, y era un psicoanalista que estaba muy intrigado en saber hasta qué punto la genética podía ser condicionado por el ambiente, ¿no? Por el entorno educativo. Así que lo que hizo fue buscar 3 familias con diferentes características socioeconómicas, pero que sí que tuvieran rasgos parecidos para ver hasta qué punto les podría condicionar el aprendizaje y podían moldear la personalidad o no de estos individuos. Hasta tal punto fue así que estos niños estuvieron monitorizados durante 12 años. Las familias tenían que ir cada mes a rellenar una serie de, bueno, hacer entrevistas, a informar sobre cómo iban evolucionando los niños. También ellos tenían que ir resolviendo cuestionarios de inteligencia, fueron grabados en secreto, hay filmaciones, todo esto aparece en el documental que hemos comentado, y así se mantuvieron, como digo, hasta los 12 años. Lo más raro del asunto también es que el médico, que es un médico muy prestigioso, murió en el año 2008, por eso en el documental no aparecen declaraciones suyas, murió con 90 y tantos años de edad. Lo curioso es que él no llegó a publicar las conclusiones, o sea que esta información quedó ahí. En el documental sí que se ve a un ayudante suyo que cuando se le piden un poco explicaciones de por qué se hizo esto, dice que en aquella época pues que eran otros tiempos y que bueno, había otra manera de hacer esta clase de experimentos, porque el experimento era legal para la época. Lo que pasa que, bueno, éticamente es muy cuestionable, ¿no? Que es lo que ha salido ahora a relucir. Y finalmente la historia acaba... O sea, fueron separados intencionadamente por este doctor, fruto de un experimento, se encontraron años después, pero durante todo ese tiempo fueron vigilados, perseguidos, filmados por el equipo de este doctor que quería saber por dónde iba la vida de cada uno, ¿no? Por lo menos hasta los 12 años se sabe que fueron filmados. Ya digo, en el propio documental aparecen secuencias de esas grabaciones de la infancia de estos jóvenes. Y bueno, ha sido fruto de una auténtica casualidad. Pero lo más curioso es que, bueno, finalmente Eddie Gallant murió en el año 95, con 33 años, se suicidó. Piensan que luego, cuando ya estuvieron en el negocio familiar, ahí afloraron los diferentes rasgos que tenían y discrepancias de personalidad, que también los había, que no eran tan parecidos como se creían. Y luego ahora mismo los otros 2 hermanos están en pleitos con la agencia, porque quieren de alguna manera pues ser indemnizados, ¿no?, por lo que ha ocurrido. Pero es que hay una cuestión más, y por eso digo que esta historia, lo que comentaba un poco al principio, no ha terminado, porque al margen del recorrido judicial que estamos comentando, resulta que también han aparecido otros gemelos y otros trillizos que también habrían sido sometidos a este mismo experimento. Y las autoridades lo están investigando. ¿Por el mismo médico? Por el mismo médico y la misma agencia. Es algo que de momento solamente aparece esquematizado en la información, ¿no? Y bueno, muy sucinto todo, pero parece que sí, que ha habido otros casos. Es una historia que parece de película, pero que ocurrió en realidad y que nos hace pensar, entre otras cosas, hasta qué punto nuestros pensamientos son nuestros pensamientos, ¿no? ¿Hasta qué punto no sabemos si formamos parte de experimentos o no? Es cierto que también han cambiado mucho las maneras de hacer este tipo de ensayos clínicos o de estas investigaciones psicológicas, pero durante... Ahora se hacen en los garajes de los coches, ¿no? También, claro, tiene que ver con lo que ha ocurrido esta semana. Exactamente. Pero es cierto que siempre hay como una serie de grupos muy vulnerables que siempre suelen aparecer en todos estos trabajos de investigación, que suelen ser los niños, sobre todo huérfanos. Aquí hicimos un programa, si acordáis, un especial que hicimos sobre los niños cobaya, que estuvimos comentando muchísimos casos. Luego otro sector también que aparece mucho suelen ser los militares, experimentos que se hacen con militares sin que ellos sean conscientes de que se están experimentando con ello. Y otro grupo también muy habitual que se suele encontrar son los presos y también personas que están recluidas en lo que antes eran manicomios y que ahora, bueno, pues para probar, por ejemplo, antipsicóticos, hacer cualquier tipo de terapia, también son muy habituales. Esto hasta los años 60, finales de los 60, hay muchísimos casos, ¿no? Lo asombroso es que las familias no supieran nada o no se contara con ellas o con su beneplácito para espiar más a fondo, ¿no?, si cabe, en esta cuestión social. Y luego el propósito final.
Sí, la cuestión era que ellos lo que pensaban es que estaban siendo sometidos a un seguimiento adoptivo, es decir, lo típico que tienen que hacer, rendir cuentas ante la agencia, pero claro, la información que se les pedía era más de lo habitual. Lo que pasa es que ellos, los padres, no eran conscientes de que se estaba haciendo ese seguimiento, ¿no?, tan estricto. A propósito de esos experimentos que se han mencionado en este momento de la tertulia, los ha mencionado Lorenzo, con simios y con hombres, con el humo de los coches en garajes. A propósito de esos experimentos, que se ha conocido información esta semana, hicimos ayer, Javier Sevillano de Señales del Futuro habló con el presidente del proyecto Gran Simio y contamos cosas. Esa sección está ya en la página web, está ya a disposición de todos en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Una cosa de película, y es que por desgracia ocurren cosas de película, pero ocurren cosas como esta, experimentos que nos hacen pensar, Manuel, hasta qué punto no somos parte de eso, ¿no? Sí, además es un tema, como tantos otros, que en esta vorágine de la información y de los titulares que se solapan a toda velocidad, en algunos casos genera un gran escándalo y una gran preocupación mediática. Estábamos comentando, Juanjo y yo, hace un momento, otro sector de cobayas humanos que son los mendigos, los indigentes, ¿no? Hace unos años se armó un escándalo tremendo con la operación Mengele, aquellos experimentos realizados por el anterior Servicio de Inteligencia Español, el CSIC, con varios mendigos para experimentar un fármaco que habría diseñado un médico amigo personal de Emilio Alonso Manglano, del director del CSIC, para utilizarlo concretamente con Josu Ternera, con uno de los líderes de ETA en la época. Un anestésico muy potente, se les fue de las manos y parece que falleció alguno de los cobayas de los mendigos. Aquello generó un gran escándalo durante unos meses, y ¿quién se acuerda hoy de aquellas historias o de otras que hubo en España también con mendigos? Hay una serie, entre otras muchas, que está causando furor en Estados Unidos y en todo el mundo. Todo comienza con la desaparición de un niño. Años después se le encuentra dotado de capacidades psíquicas. Por detrás, entre otras muchas cosas, hay experimentos secretos. Bueno, pues a propósito de esta serie, Stranger Things, creo que se llama, un miembro del gobierno norteamericano, nada más y nada menos que el secretario de Energía, ha confesado que existen experimentos secretos y que en ellos el gobierno de los Estados Unidos incluso experimenta con universos paralelos, Josep. Así es, en su programa dedicado al cambio climático, Chelsea Handler recibió a dos de los actores de esta popular serie dedicada a los universos paralelos, a ese mundo al revés. Y durante la rueda de prensa, al parecer, fue preguntado, ¿no?, por algún periodista acerca de este mundo al revés. Y le dijo concretamente, ¿qué puedes decirnos sobre esto? Y la cosa es que él declaró que estaban llevando a cabo alguna suerte de experimento relacionado con la verificación de esos universos paralelos. Dijo textualmente: somos un gran apoyo de la ciencia muy básica, y eso incluye en tratar de comprender las partículas básicas de la naturaleza y la estructura del universo. Eso produce que físicos teóricos aborden cosas como las dimensiones, más allá de las tres conocidas, y los universos paralelos. Y es curioso porque ha coincidido esta noticia con una publicación en Physical Review en la que científicos de la Universidad de Michigan ya no solamente dan por hecho que tales universos paralelos existen, sino que se preguntan si podría existir vida en esos universos paralelos. Y teniendo en cuenta esas cuatro grandes fuerzas de las que pende todo el equilibrio del universo, entiéndase la gravedad, la electromagnética, que hace que tengamos ordenadores y que podamos utilizarlos, la nuclear fuerte y la nuclear débil, de las diversas tensiones entre estas cuatro fuerzas depende todo el equilibrio del universo. Y lo que han hecho es, al menos a nivel teórico, introducir cambios en cada una de estas variables para saber cómo podría ser, crear una especie de modelo de cómo podría ser la vida en esos universos paralelos. Y han
visto que, por ejemplo, ajustando la gravedad o la energía electromagnética pueden hacer que un universo sea inhabitable, pero la clave está en la fuerza nuclear débil, y han declarado que, aunque sean algo diferentes al nuestro, estos universos podrían ser potencialmente habitables. Así que tal vez tengamos que plantearnos si el mundo al revés existe. Toma ya. Y tenemos que plantearnos si somos nosotros sus habitantes, si nuestro mundo, que nos dice Escudero con Almodía Rosavientos, sobre el tema de los universos paralelos, somos nosotros los que vivimos en el mundo que está al revés. Y el resto Pudiera ser. están rectos, ¿no? Hay tantas cosas que vienen torcidas en nuestro mundo que muchas cosas no lo hacen pensar, ¿no? Desde luego que sí. Por cierto, Manuel, danos que pensar. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Bueno, Otro universo paralelo. pues sí, hay que... Porque hace 500 años nos dijeron que Colón lo pensaba. Era mentira, ¿no? Nadie lo creía entonces. Pero es que ahora hay gente que sí lo cree. Sí, y probablemente Hemos más ido que, para nunca, atrás. más que nunca en la historia. Y de hecho, esta semana un blog del Observatorio Terrestre, Lamont Doherty, de la Universidad de Columbia, ha publicado una reflexión un poco saliendo al paso de esta conspiración, de esta teoría de la conspiración que se ha extendido por las redes sociales como un reguero de pólvora y que cada vez aglutina un mayor número. A mí me tiene totalmente desconcertado la acogida que ha tenido esta idea en Internet. Bueno, pues este observatorio de la Universidad de Columbia ha hecho una reflexión sobre todo lo que pasaría si realmente la Tierra fuese plana. O sea, no es simplemente decir que es un disco, una especie de disco, aunque en realidad históricamente se planteaba más como un rectángulo, la Tierra, y que, por supuesto, sería el centro del universo, porque los terraplanistas suelen estar muy influenciados por el fundamentalismo religioso, tanto en el cristianismo como en otras religiones, suelen ir las dos cosas muy vinculadas. Bueno, pues ¿qué pasaría si esto fuese así? Pues claro, cuando se ponen a hacer una reflexión te das cuenta de que pasarían un montón de cosas. Por ejemplo, la Tierra, la gravedad y nuestro campo magnético está vinculada al núcleo sólido de la Tierra, que está en el centro de esa esfera. Eso es lo que genera nuestro campo magnético, sin el cual, como ocurrió por ejemplo en Marte, cuando perdió su campo magnético, perderíamos la atmósfera con todo lo que ello podría implicar. En cuanto a la gravedad, 3/4 partes de lo mismo. Se supone que el centro de gravedad de ese disco o de ese paralelepípedo o de ese rectángulo implicaría que las aguas se desplazasen, todos los mares y todas las aguas, al centro de ese objeto. Los árboles crecerían en diagonal, porque los árboles crecen en dirección opuesta a la atracción de la gravedad, y los ríos, los mares, todo generaría una situación bastante curiosa. El tema de la Lo que pasa es que rotación. los terraplanistas no creen que la gravedad exista, que esto también es muy heavy. La gravedad no existe. No, Para ellos ellos no. defienden que es un proceso... La gravedad es que lo piensen. Es aceleración. Lo que ellos Exacto. dicen Eso es grave. es aceleración. La idea es como que la Tierra plana va desplazándose en el espacio hacia arriba y la propia aceleración te va empujando y te va manteniendo fijo en la superficie terrestre. Lo que pasa es que no quieren experimentarlo. Mira, Porque si se tiran de un octavo y caen, existe la gravedad, pero no lo van a No, contar, claro. si lo han experimentado. Está el zumbao este que se tiró desde un cohete y acabó el tío saliendo ay. O sea, que le ponen... O sea, son coherentes y consecuentes con sus ideas. Es alucinante que incluso en los últimos meses personajes muy mediáticos, deportistas, que han generado un efecto de contagio, ¿no?, en la población norteamericana, se han manifestado varios miembros, por lo menos 3 o 4 jugadores de la NBA. Imagínate que aquí de repente Messi o Cristiano Ronaldo dicen, no, pues yo creo que la Tierra es plana. No, Pues de seguramente- Cristiano No te- Ronaldo no me te lo extrañes. creo, ¿eh? Bueno, Messi es difícil Bueno, que lo ya diga. estamos, ya estamos. Podría ser Messi, Ni digo Black, yo. También, no. también. Bueno, No, pero fíjate, me creo que opinen más eso los futbolistas, aunque no quiero generalizar, que los que son deportistas de baloncesto, que los veo un poquito más Sí, sí, culturalmente preparados. Hombre, pues Tienen yo no sé. otro nivel. Jeffrey Barton Russell, al hilo de este informe, de estas reflexiones, declaraba que ninguna persona educada en la historia de la civilización occidental desde el siglo I de nuestra era creía que la Tierra era plana. No sé si es un poco radical, pero curiosamente
en el último número del Ojo Crítico publicábamos un enorme informe extensísimo de Óscar Fábrega sobre la historia de este mito de la Tierra plana, donde él ya resalta que desde los tiempos de Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles, o sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, se interesó por el tema y propuso 3 evidencias incuestionables para demostrar que la Tierra era redonda. Por un lado, que los barcos que se marchaban hacia el interior del mar desaparecían en el horizonte, muy razonable. Que los marineros que viajaban hacia el sur veían las estrellas en el horizonte meridional que no se ven en el norte. Y los eclipses de luna, solo explicables si la sombra de la Tierra en la luna es curva, que esta es otra de las cosas bastante obvias, ¿no? Y en este artículo menciona Fábrega un tema muy curioso, que son los mapas que se han elaborado, los mapas de la Tierra plana. Que no son redondos, ¿no? Los mapas. No, evidentemente son planos, pero muy curiosos, con una especie de cordillera ártica helada, con unos grandes muros helados que impedirían que se derramasen los mares. Eso parece Juego de Tronos. Era presa. Es una pizza, es realmente forma de pizza con reborde. Relleno. Es la rol, sí. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Más de 300 carreteras se encuentran afectadas por el temporal de nieve y por las bajas temperaturas. La mayoría corresponden a la red secundaria, pero también hay numerosos puntos a tener en cuenta a esta hora en la principal, Patricia Gea. La mayoría se encuentran en el este andaluz, Cantabria y Asturias, pero también en el norte de Castilla y León. En la mayoría de ellas es obligatorio el uso de cadenas y tienen prohibida la circulación camiones articulados. La autovía 92, a su paso por el puerto de La Mora, está cerrada. Se mantienen las restricciones en la AP6 entre Adanero y Guadarrama, en la A1 en Segovia, en la AP51 en Aldevieja, Ávila, en la AP61 entre San Rafael y Segovia y en la AP66 en Asturias. Especialmente complicada está siendo la noche en la C16 en el túnel de Cadí. En la salida sur se necesitan cadenas y no todos los vehículos las llevan, pero las retenciones están siendo kilométricas. Aún así, Protección Civil asegura que nadie quedará atrapado esta noche. Catalunya, Puigdemont se ha reunido en Bruselas con varios diputados de su formación y de Esquerra para negociar una vía que permita su investidura. Según ambos partidos, ha terminado ese encuentro con avances, mientras desde Ciudadanos se insta al equipo del presidente que se atreva a pedirle que la partida ha acabado. Onda Cero Barcelona, Miriam Frank. El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, considera que la situación de parálisis política en Cataluña debe terminar. Para ello, cree que alguien debería decirle a Carles Puigdemont que la partida ha acabado. Bueno, estamos muy preocupados por la situación que tenemos en Cataluña. Es una auténtica vergüenza la situación de parálisis que estamos viviendo en la política catalana. Y estaría bien que alguien de los suyos le dijera al señor Puigdemont que se ha acabado. Que alguien de los suyos tenga la valentía de decirle al señor Puigdemont que es pasado. Y que le diga que el señor Puigdemont ha entrado en una situación de game over. En este sentido, de Páramo considera que gran parte de la culpa la tiene también el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por alargar la agonía del proceso, proponiendo a Puigdemont sabiendo que no podrá gobernar. El presidente del gobierno, sin embargo, ha instado a los independentistas a que propongan un candidato que cumpla la ley. Y por tanto, yo espero que resuelvan pronto, si son capaces de entender la situación que ellos, porque no hemos sido los demás, han generado, que se nombre una persona que vea las cosas de otra manera y sobre todo que diga soy un gobernante y por eso voy a cumplir la ley. En la agenda de hoy, encuentro entre el gobierno y los funcionarios. Sobre la mesa, la subida salarial, las distintas condiciones laborales o la posible reducción de la jornada con horario nocturno. David Robles. Montoro y los sindicatos se sientan hoy para buscar el acuerdo que se frustró en septiembre por la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Hacienda parece estar dispuesta ahora a relajar ciertas líneas rojas que marcó entonces, como la subida salarial que la topó en un 8% en 3 años, o devolver la jornada laboral de los funcionarios a las 35 horas. La preferencia del Gobierno, ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, era haber comenzado con la reducción a 35 horas para los funcionarios que trabajan a turnos. Eso era la preferencia, no generalizarla, sino hacerlo
con los funcionarios que trabajan a turnos, que son muchos. Los sindicatos de la función pública esperan que esta predisposición del Gobierno favorezca una mejora real de las condiciones laborales de los funcionarios, pero en todo caso presionarán porque saben que Hacienda tiene mucho interés en llegar a un acuerdo que allane el camino a la aprobación de los presupuestos. Y del exterior, pendientes de 2 procesos electorales en Iberoamérica. En Ecuador, referéndum sobre 7 medidas que van desde la reelección presidencial hasta la lucha contra la pederastia. En Costa Rica, comicios generales cuyo recuento ya ha comenzado. Corresponsal en Centroamérica, Pablo Sánchez Olmos. Costa Rica ya cuenta hasta ahora los votos que decidirán su presidente para los próximos 4 años. La jornada electoral ha transcurrido sin incidentes en un país con los índices más altos de desarrollo de la región y que busca ser siempre un referente para sus vecinos centroamericanos. En esta ocasión, un total de 13 aspirantes buscan la victoria en unos comicios sin claros favoritos, a excepción de Fabricio Alvarado, un periodista y predicador evangélico que se opone al matrimonio igualitario. Y es que esta circunstancia, que Costa Rica se convierta en el primer país centroamericano en regular estas uniones civiles, ha sido el debate que ha dominado la campaña electoral. Si ningún candidato alcanza el 40% de los votos, lo que parece bastante factible, se celebrará una segunda vuelta ya en el mes de abril. Información deportiva, el Atlético de Madrid ha cortado 2 puntos al Barcelona y ya está a 9 del conjunto blaugrana, que ha empatado a 1 ante el Español. Encuentro polémico de nuevo con Piqué como protagonista. Fue el autor del gol y mandó callar a la grada de Cornellá. El periquito granero le ha pedido en el Transistor con José Ramón de la Morena más respeto. No nos gustan los insultos, vamos, no es algo que nos haga disfrutar, sean de nuestra afición o sean de cualquiera subiera. Por eso yo pienso que los jugadores también tenemos que ser responsables, claro. Medir nuestras palabras, medir nuestros actos, intentar ser conciliadores y claro, no hay que justificar las cosas, ¿no? Pero joder, cuanto mejor nos comportemos nosotros, pues mejor también se comportan las aficiones. En ese sentido somos un ejemplo también y somos donde se mira mucha gente y hay que ser responsables. Así terminamos. Se quedan en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información a las 3, 2 en Canarias, también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Tienes las tardes que querías. Tardes con más contenidos, más información y debate, más territorios y secciones, más participación. De lunes a viernes tienes 4 horas con Julia. Más tiempo para disfrutar de la buena radio. Tardes para informarse y para divertirse. Julia en la Onda. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos y lo vamos a hacer hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Nos dice Israel León Asensio, creo que es magia. Y nos dice Sana Saetur, se nos cierran las pestañas, se me cierran las pestañas. Bueno, pues las va a abrir porque nos va a contar ahora Lorenzo Fernández qué son las tibicencas, porque es una historia apasionante esta. Sí que lo es, sí que lo es. La verdad es que es de esas historias que te vienen del pasado, que están muy arraigadas a la tradición de un pueblo que a mí me parece fascinante, que es el pueblo guanche, en las Islas Canarias, y que para ellos pues forma parte de no solo de sus creencias, sino también de su religión. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que todavía hoy, en pleno siglo XXI, haya gente que no solo hable de ello, sino que además las haya visto. Mira, nosotros el próximo martes a las 10:30 podrán ver en la serie que estamos haciendo en D-Max, Misterios, van a poder ver que esos mitos del pasado parecen que se manifiestan de nuevo en el presente y además con una fuerza tremenda, ¿no? Y además los testigos, cuando te acercas a ellos, lo que buscan, como suele pasar casi en todo lo que tiene que ver con esto del misterio, lo que buscan es una explicación. Bueno, solo hay que atender a la descripción que hacen de estos seres dentro de lo que es la tradición guanche para que entendamos por qué lo habitual es sentir miedo, ¿no? Las tibicenas serían una especie de perros de tamaño gigante con fauces descomunales, son enormes. La sensación que da es que desprenden una ira tremenda
y bueno, pues parece que quieren descuartizar a quien rompe la tranquilidad de la noche, ¿no? Porque generalmente este tipo de apariciones se producen de noche. Vuelvo a repetir, los ojos dicen que tienen además unos ojos como si fueran láseres, están encendidos. Es un bicho que, si realmente existe, no apetece Son algo encontrárselo. así como los demonios, las tibicenas, Exactamente. no las tibicencas, como he dicho, las tibicenas. Es que Tú has estaba tú has decidido pensado por en las Ibiza. noticias. Claro. No, y ya he pensado en las noticias, en algunos No, protagonistas. tú estabas ¿no? pensando en las ibicencas. Ahí. Yo Eso, me por estaba eso te yendo a digo la que chavala. se ha cambiado de isla. Esas no son demonios, son todo lo contrario. Mira, Bueno, nosotros bueno. hemos encontrado, porque además la variedad es extraordinaria. Nosotros uy, espérate, es que vengo de viaje y estoy todavía con el atracón de Por cierto, nieve. hablando de viaje, hay mucha gente ahora en las carreteras sufriendo las inclemencias. Esperamos acompañarles. Bueno, pueden contar lo que están pasando en los boletines informativos, en las noticias en Onda Cero. Se está comentando un poco todo lo que está ocurriendo con esta nevada que ha influenciado a mucho el tráfico en la capital, pero en toda España, ¿eh? Pero Es les tremendo, enviamos el ¿eh? calor de la radio. Hay Claro mucho que sí. calorcito desde aquí, desde La Rosa. Les Sí, donde enviamos. hay frío en el exterior, nosotros mandamos calor. Y bueno, pues también historias un poquitín truculentas, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de las tibicenas, a mí me ha sorprendido porque cada isla prácticamente tiene su ser mitológico, ¿no? Que quienes defienden, ¿no?, esta tradición prácticamente lo ven como reales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en La Gomera tiene un nombre que a mí me recuerda mucho al avión presidencial de Donald Trump. Es el Irwan, se llama. Hablando de demonios. Hablando de demonios. Bueno, pues el Irwan vendría a ser una especie de tibicena. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un ser antropomorfo. Nosotros allí hemos hablado con testigos que nos han contado como, por ejemplo, en la localidad de Imada, en los años 40, el pueblo se reúne alrededor de la plaza porque uno de estos seres se ha aparecido e incluso llegan a dispararle. Hablando con testigos ya muy mayores, estamos hablando de testigos muy mayores, decían que ellos ya nada tenían que perder, que no sabían el tiempo que le quedaba de vida, pero que lo cierto es que habían visto cómo al dispararle a este bicho se había transformado en una luz y había desaparecido. Claro, cuando te encuentras con estos testimonios, yo no sé qué demonios fue lo que vio esta gente, pero lo que está claro es que si no cuentan la verdad, están contando su verdad. Una verdad que a ellos les ha marcado para prácticamente toda la vida, ¿no? Bueno, pues en el caso de las tibicenas, que quizás sean los seres más conocidos, ¿no?, dentro de esta mitología, en cierto modo real, tenemos un folclorista, un gran amigo del programa, que es Fernando Hernández. Él sigue la tradición guanche, es un estudioso profundísimo de esta tradición. Y él asegura que las tibicenas podrían tener una explicación precisamente porque cuando aparecen lo hacen en lugares muy determinados. Si os parece, vamos a escucharlo. Lo oímos, venga, vamos a ver. Yo bajaba de Granadilla, el camino de siempre que yo hacía a casa de mi madre. No hay luz, es todo oscuro. Y me vi unos gestos en el camino, unos ojos muy fluorescentes, muy grandes. No sabía si era un perro y yo seguí caminando hacia él, pero cuando yo me acercaba hacia él, me saltaba del camino al otro lado de la pared, que es una pared, se me escondía por unas pencas que había. Y que además lo ha visto gente. Ahora escuchamos a Francisco Hernández, pero también la voz de este es un testigo. No son leyendas, sino que son cosas que ve la gente, ¿no? Mira, nosotros haciendo esta investigación hemos encontrado que, por ejemplo, hay libros del año 1588, ¿no? Un libro concretamente, Descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias. Aquí se dice, en castellano antiguo, hablan de las muchas ocasiones en las que tanto de día como de noche, como grandes perros lanudos y en otras figuras, aparecían a los nativos aquello que llamaban tibicenas. Incluso un siglo después, otro cronista, Gómez Escudero, añade que muchas y frecuentes veces se les aparecía en forma de perro muy grande y lanudo de noche, y de día, y en otras en varias formas que llamaban tibicenas, ¿no? Hacían cosas que parece que el demonio los ponía en semejantes riesgos de subir por peñas y riscos y sobre todo de asustar a la gente. Esto es lo que nos dice la tradición, pero claro, lo que acabamos de escuchar es el testimonio de un testigo, de Martín Oval. Estamos hablando de una persona a la que hemos tenido acceso hace apenas unos meses, un hombre que, por cuestiones de la vida que le ha puesto en una difícil situación, vamos a decirlo así, él decía que no tenía nada que perder y que si lo creíamos bien y que si no, que le daba igual. Y eso era precisamente lo que había visto aquella noche. Bueno, vamos a volver a escuchar a este testigo otra vez, luego escuchamos al experto, al investigador, pero escuchamos ahora al testigo con lo que nos acabas de contar y escuchamos otra vez su testimonio. Yo bajaba de Granadilla, el camino de siempre que yo hacía a casa de mi madre. No hay luz, es todo oscuro. Y me vi unos gestos en el camino, unos ojos muy fluorescentes, muy grandes.
no sabía si era un perro y yo seguí caminando hacia él, pero cuando yo me acercaba hacia él, me saltaba del camino al otro lado de la pared, que es una pared, se me escondía por unas pencas que había y siempre luego se me volvía a aparecer más adelante. Me lo hizo pues 7 o 8 veces, no sé, más o menos. Y cuando llegué a la altura ya, llegando a casa de mi madre, hay un cruce, él giró a la izquierda, yo giré a la derecha, yo fui para casa de mi madre, yo incluso me quedé mirando a ver si me tal, y allí le perdí la pista ya completamente. El testigo, insistimos, vio esto, no tenía absolutamente nada que perder y te contó exactamente lo que se había encontrado. ¿Le llamamos a Tibicena o no? Le llamamos Tibicena. De hecho, el propio Fernando, que nos acompañaba durante esta entrevista, también un buen amigo del programa, José Gregorio González, pues ellos estaban atendiendo a lo que estaba contando. De hecho, accedimos a esta persona gracias a estos investigadores, a estos fantásticos compañeros. Los testigos generalmente te pueden contar lo que les ha sucedido con la intención de que tú les des una respuesta. Normalmente no te dejan que en un medio de comunicación, como es este caso, ¿no?, tanto ahora en La Rosa como el martes en el programa, bueno, pues suelen cohibirse por un motivo muy sencillo, porque no tienen nada que perder. Bueno, en ocasiones sí. Tienen que perder mucho en el entorno en el que viven, que haya quien se lo tome a cachondeo y ya a partir de ese instante quede marcado como el loco que ha visto una cosa que no existe realmente. Pero es que él no ha sido el único. Ha habido más testigos y además todos afirman que si hay algo que les llama especialmente la atención, ya no es solo el tamaño del animal, ya no es solo esas fauces, no es solo esa agresividad manifiesta que tiene y que parece que te va a atacar en cualquier momento, sino es también la mirada. Si os parece, escuchamos a Martín hablándonos de esto y también de otros testigos. Yo sabía que era grande ese animal. Y era una cosa extraña, para mí era una cosa muy extraña, porque me brillaban mucho los ojos y como si fuera una luz penetrante, así una luz como un láser así. También hay más testigos también que lo han visto. Hay más gente que ha visto. Sí. Mi hermano me dijo, dice, pues eso a mí también me pasó. Dice, y a otro chico que se llama Mario le pasó exactamente lo mismo. Así que no fui yo solo. Claro, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Cuando un testigo refiere que ha visto esto, ¿de qué demonios estamos hablando? Bueno, pues podría haber una explicación dentro de lo que es la tradición guanche. Pensad que hay un lugar que es muy sagrado dentro del contexto de religión que estamos hablando, ¿no?, y que es conocido como el Avesán. Me refiero a los llanos de Ucanca. El Avesán dentro de la tradición guanche no es ni más ni menos que el infierno, pero no el infierno tal y como lo concebimos desde el punto de vista de nuestra tradición judeocristiana. Allí, siendo el infierno, puede haber espíritus buenos y también hay espíritus malos. De hecho, se dice que en esas lenguas de lava que conforman el Valle de Ucanca, que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí es uno de los sitios más mágicos que se pueden visitar, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo, decían que aquellos espíritus, los espíritus de aquellos que en vida se habían portado mal, como si fueran una especie de cárceles de lava, quedaban atrapados dentro de la propia lengua de lava. En ocasiones puntuales, casi siempre adornados, ¿no?, por la luna llena, porque ya sabemos que la leyenda siempre viene muy ornamentada. Esos espíritus escapaban y a veces lo hacían en forma de hombres, otras veces lo hacían en forma del Irguán, que os he comentado antes, y otras veces lo hacían en forma de Tibicena. Pero la cuestión es que los testigos y los cronistas de los textos a los que hemos tenido acceso siempre refieren que no se producen ataques. Entonces, ¿cuál era la función de estos animales? Nando Hernández tiene la respuesta. Este tipo de entidades que se asocian además a yacimientos arqueológicos, lugares sagrados de los antiguos, una especie de protección, por así decirlo, que cuidan de estos lugares. Por lo tanto, estaríamos hablando de lo que Fernando definía como una especie de holograma, es decir, el hombre de poder, el chamán, en un tiempo pasado, construye con su magia esta figura para que en el momento en el que alguien traspase esa línea de seguridad, accede al sitio sagrado, lo profana muchas veces sin ser consciente de ello, la Tibicena aparece para decirle, cuidado, no sigas. Es una forma de tener un guardián, ¿no? En este caso un perro guardián, pero de un tamaño un poquitín más grande, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues como decimos en este capítulo, nosotros hemos hablado muchas veces con muchos testigos. Yo creo que todos hemos llegado a tener o desarrollar un instinto, ¿no?, para saber si ese testigo nos está engañando o no. Desde luego no somos infalibles, nos pueden engañar, pero yo creo que cuando hablas con testigos de este tipo, captas la verdad, vuelven a revivir el miedo pasado y lo más importante, te ven
como una especie de clavo al que aferrarse. Lo que van buscando es una explicación a aquello que desde el instante en el que han tenido esa experiencia les ha marcado la vida. Esto, bueno, pues para que nuestros oyentes, si quieren saber un poquito más, ya saben que el martes a las 10:30 lo podrán ver en Dimax. A mí me recuerda un poquito lo que hace de imagen del Tibicena a Cujo y Cerbero, de la mitología, ¿no? Claro, es lo mismo. La figura de los perros del infierno está Los en guardianes, los guardianes. El Urco en Galicia, los perros vampiro de Pratdip. Incluso yo estaba escuchando este testimonio y me estaba recordando personas que yo he encuestado que en otras partes de la geografía que han visto cosas que describen muy parecidas y dependiendo de tu contexto cultural lo interpretas de una manera u otra, pero incluso actualmente en la fenomenología contemporánea hay muchos casos de supuestas apariciones de animales, entre comillas, o de algo que el testigo identifica como un tipo de animal asociadas al fenómeno ovni, a los encuentros cercanos, a casos de aterrizaje. Yo he recogido muchos casos de, bueno, todo lo que está pasando en Chile, toda la historia con el chupacabras y sus respectivas variables, no es más que una especie de actualización de este mito de los perros del infierno, que es antiquísimo. Yo creo, una cosa rápida. Yo creo recordar, no estoy seguro ahora, pero yo creo recordar que la etimología de Canarias viene de canis, ¿no? De que cuando llegan allí los peninsulares se encuentran muchísimos perros salvajes y por eso le ponen el nombre, ¿no? O sea que, bueno, es un poco lo que estabas comentando ahí en las crónicas, ¿no? de esa época. Pues esa historia que acabamos de contar da miedo, más da todavía esta historia que nos va a contar Juanjo. Ocurrió hace 100 años... se ha sabido ahora, pero ocurrió hace 100 años el primer híbrido, mezcla, mitad humano, mitad simio. No sabemos si el experimento continuó o no, pero ese experimento se produjo hace 100 años. Bueno, eso es lo que ha comentado un investigador de la Universidad de Albany, que es un conocido psicólogo evolutivo, es Gordon Gallup. Este es un investigador que es, de alguna manera, nosotros lo hemos mencionado aquí en alguna ocasión, porque fue el que inició los denominados experimentos de autorreconocimiento. Eso, por ejemplo, cuando hemos hablado de los delfines, de colocarle un espejo delante para ver si el animal es capaz de reconocerse a sí mismo y tiene autoconciencia de sí mismo. Bueno, ese tipo de experimentos, que es una manera de medir la capacidad de autoconciencia que tienen las diferentes especies, los ideó este investigador, ¿no? Bueno, pues ha hecho una entrevista al The Sun y ahí ha comentado que diferentes científicos estadounidenses hicieron una criatura híbrida, mitad humana, mitad chimpancé, en Florida, en un centro de investigación en Orange Park, en los años 20. Él comenta que esto es un rumor que existía, de hecho él ya lo divulgó hace unos años, es un rumor que también yo lo he leído en otros investigadores, por ejemplo italianos en los años 80, pero es la primera vez que se afirma con rotundidad y en este caso es porque él no tiene ningún tipo de prueba documental, pero sí que dice que una persona que estaba involucrada en ese experimento, que era además un profesor universitario, compañero suyo, o incluso creo que profesor suyo, no queda muy claro, se lo comentó. Y le dijo literalmente que el rumor era cierto. También dijo que este experimento, lo que hicieron fue fecundaron a una hembra de esta especie de primates con un donante humano, con semen humano, y que todo transcurrió en condiciones, el embarazo prosperó. Lo que pasó que una vez que ya nació el bebé, se pusieron, digamos, nerviosos, pensaron que el experimento era muy horripilante y prácticamente en unos días lo que hicieron fue matarlo. Mataron a ese bebé, a ese híbrido. Entonces es lo que se suele llamar el humancé, ¿no? Una mezcla de chimpancé, pues se suele llamar el humancé. Es una especie casi de mito, pero también es cierto que ha habido muchos casos. Y luego ya ha habido también muchos comentarios a estas declaraciones. Por ejemplo, ha habido ya cosas un tanto contradictorias. Si pensamos en sí mismo, se supone que por una especie de escrúpulo ético deciden cargarse al nuevo híbrido. Pero claro, es mitad humano, cargarte a un bebé. Claro. No, también eso sería una falta de ética, ¿no? Entonces, hay cosas dentro de lo que es el relato que son un tanto extrañas. Por otra parte, por ejemplo, un portal web que es Science Alert ha dicho que realmente el Centro Nacional de Investigación de Primates de Yerkes, que está fundado en los años 30 y no en los años 20, como él dice, sería un poco el heredero actual de ese supuesto centro de investigación donde se hizo este experimento. Por tanto, parece que tampoco las fechas coinciden, ¿no? Y lo único que tenemos es, como digo, la palabra de este investigador. Y luego, por otro lado, se han recuperado algunas versiones de las declaraciones que hizo él hace unos años y en aquella época el doctor Gallup lo que dijo es que que conocía a un
profesor universitario que estaba convencido de que se había hecho el experimento, pero no dijo que había participado en él. Y ahora parece como que ha cambiado la versión en esta última entrevista, ¿no? Por lo tanto, todo es bastante confuso, pero sí que es cierto que ha habido intentos. Sí que es cierto que, bueno, todavía es una cuestión que no tiene un acuerdo la ciencia si se puede hacer o no. Ha habido, por ejemplo, un caso en los años 20, que eso sí que se intentó, un científico soviético, que es Ivanovich. Él sí que intentó hacer la prueba primero en Guinea, que en aquel momento Guinea era un protectorado, era una colonia francesa realmente. El gobernador francés prohibió que se hiciera el experimento. Él luego lo quiso intentar en la Unión Soviética. Parece que por orden de Stalin, ahí hay un bulo o una historia que no está muy clara. Parece que se comenta que Stalin quería crear una especie de ejército de superguerreros con híbridos chimpancés y humanos, pero bueno, eso es una de las cosas que se comenta, porque realmente el experimento no se llevó a cabo. Hubo una especie de cambio de dirección en el centro donde él estaba trabajando, y si realmente Stalin hubiera querido sacar adelante el experimento, pues lo hubiera hecho con otro doctor, ¿no? O sea que no tiene mucho sentido, pero es cierto que se intentó. En China también, en el año 81, hay una información que publicó el Chicago Tribune de que se había hecho un experimento en los años 60 con un chimpancé también, con esperma humano, y parece que dicen que también las autoridades destruyeron todas esas pruebas, todos esos ensayos, con la Revolución Cultural China. Por lo tanto, no se sabe. Y lo más reciente que ha habido ha sido un caso que se llama Oliver, que era un chimpancé, bueno, lo llamaban realmente otra vez humancé. Este es una historia también un poco dura, porque se trata de un chimpancé que es capturado en África, en concreto en la región del Congo, pero es un chimpancé que tiene unas características muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, caminaba erguido sin ningún problema, tenía el cráneo más pequeño y redondo de lo normal, las orejas también puntiagudas, que es un rasgo muy poco frecuente en los chimpancés, le faltaban algunos dientes, tenía además, por ejemplo, según cuentan sus primeros cuidadores, sus primeros propietarios, sentía una especial predilección por las mujeres humanas, se sentía atraído por ellas. Incluso la cuidadora o la primera propietaria del chimpancé dice que en algún momento dado se sintió como cortejada por este simio. Y resulta que, bueno, con el paso del tiempo, finalmente Oliver acabó en un laboratorio de experimentación para experimentar con él. Se libró porque, como tenía unas características genéticas y una fisionomía tan extraña, pensaban que realmente estaba contaminado de alguna manera. Pensaban que realmente había sido un proceso de hibridación, de que simplemente un humano había hibridado con un chimpancé y lo habían capturado en la selva a este simio, ¿no? Y entonces se salvó, pero estuvo viviendo en una jaula durante 7 años, hasta que finalmente una asociación protectora de chimpancés lo compró, lo llevó a una casa de retiro para chimpancés, y allí es donde murió. Se hicieron unas pruebas genéticas para comprobar si realmente tenía algún tipo de anomalía, ¿no? Extraña, y se demostró que no, que efectivamente tenía todo lo que era su ADN, correspondía al de los chimpancés, aunque sí que parece por unos análisis posteriores que pudo haber habido alguna especie de mutación en algún gen, y eso es lo que le daba estas características tan peculiares, pero que en ningún momento podríamos decir que fuera una hibridación. El tema es que si científicamente se puede realizar, que eso se termine de confirmar, que no sé si se ha llegado a confirmar, y luego de cara a si este tipo de experimentos se llevó a cabo, claro, los humanos por lo general tienen un tamaño de criatura mayor, y una chimpancé yo no sé hasta qué punto puede coger y no morir en el intento, porque sus cachorritos son más pequeños. Aquí el problema es que piensan que sería, en el mejor de los casos, sería como en el caso de la mula, que también es un híbrido, ¿no? Lo sabemos, de burro y de yegua. Entonces, las mulas, por lo general, son estériles, es decir, no tienen descendencia. Entonces, aquí se piensa que si habría realmente el humancé pues lo que tendríamos sería igual. En el mejor de los casos sería una especie híbrida, un animal híbrido, pero estéril. Y luego, claro, está la segunda parte del asunto, es qué estatus legal le damos, cómo lo tratamos en la sociedad, porque puede ser, como hemos dicho, para hacer oficios desagradables. Por ejemplo, cuando estáis comentando lo de las minas de cobalto, que las hacen niños, pues que excavan niños y tal, aquí podríamos utilizar a estos híbridos para utilizarlos como mano de obra. No deja de ser curioso, ¿no?, que se encontró en el Congo, ¿no? En el Congo. Humancé. Sí. Donde están esas minas de cobalto, las de coltan.
¿dónde están los esclavos modernos, Claro, ¿no? pues la cuestión es que por eso digo, realmente nosotros tenemos híbridos, como he comentado, la mula, que es un híbrido que nosotros hemos hecho puesto a nuestro servicio. Aquí el tema es que tenemos, claro, ese parecido, esa proximidad genética, compartimos casi, creo que es un 98% del ADN, más o menos de por ahí, y claro, aquí nos da ese reparo porque lo vemos demasiado próximos a nosotros. Entonces, claro, si se hace esto, si se consigue, que por lo que yo he visto no está muy claro que se pueda hacer realmente o no, luego está todo lo que digo, el encaje legal, el cómo lo trataríamos, que a veces son más las dificultades de ese tipo que las dificultades puramente técnicas. Y una cosa yo es no que creo que existiese ningún tipo de dilema moral, es decir... ¿Cómo que no? Me parece una aberración. No, evidentemente, pero quiero decir que quien se plantea, el científico, el médico, que se plantea llevar adelante ese experimento, seguramente no tendrá... mucho, porque además... los que mandan, los que organizan, los que hacen las leyes, mientras tengan pobres, para eso no hace falta. Pero cuando la gente sea rica, entonces, pues igual sí hace falta esto, ¿no? Yo no sé si es irónico esto que estoy diciendo, ¿no? Pero yo no sé si existieron alguna vez los Humancé, pero la verdad es que tú revisas la historia más oscura de la ciencia... Terrible. Las cosas que se han Terrible, hecho en el nombre del conocimiento. O sea, cuando yo he leído alguna vez los experimentos, creo que se llamaba la unidad 741 de los japoneses, que hicieron auténticas barbaridades con población china, con prisioneros chinos, pero atrocidades terroríficas, las cosas que hicieron los nazis. Cuando un científico tiene la oportunidad de explorar más allá de los límites de lo conocido, y esa oportunidad le embriaga, yo supongo, no entiendo que se pueda llegar a esos niveles, ¿no? Pero me imagino que la justificación es un afán de conocer lo que ha estado prohibido por los límites éticos durante toda la historia y que de repente surge la posibilidad de ir un poco más allá. Y sobre todo cuando iba hay a un decir conflicto... que los tiempos han cambiado, pero claro, lo de la reciente noticia de los coches alemanes pone en evidencia que no es así. No han cambiado mucho. Pero es evidente que los códigos morales han evolucionado. Una cosa es la Segunda Guerra Mundial y las fechorías que no solamente nazis y japoneses, también norteamericanos llevaron a cabo. Y otra muy distinta también. es pleno siglo XXI. Oye, los jóvenes científicos españoles, estadounidenses, alemanes, de todas las nacionalidades, yo creo que tienen un código ético que está un poquito más evolucionado que el de esos experimentos que se estaban llevando a cabo. Lo que no quita que pueda haber eventualmente algún tío sin escrúpulos que, por motivaciones más egocéntricas que incluso de beneficio a la población, pueda estar efectuando experimentos al margen, ¿no? Eso es yo no creo, Josep, que los humanos del siglo XXI seamos mejores éticamente que los anteriores ni peores. Y además no creo que sea una cuestión que se pueda plantear un individuo. Yo sí creo que somos peores. Ya, pero yo me refiero a que no es vamos algo a ver. que un científico loco, un Frankenstein, de repente diga, bueno, pues yo voy a ponerme a hacer experimentos con humanos, porque no tiene la posibilidad. Unos laboratorios para realizar este tipo de cosas implican unos costes inmensos. Pero ya tienes minas en el Congo para hacerlo. No, a lo que me refiero es que cuando hay una... No, pero a lo que me refiero es que cuando se produjeron estas cosas es porque había todo un gobierno, toda una nación dispuesta a apoyarlo. Lo que ocurrió con los nazis o con los japoneses o con los americanos ocurrió en un momento de conflicto. Las cosas que se hicieron en el Irak de Saddam o las que se hicieron en la Siria del ISIS, las atrocidades que se hicieron, es porque había un momento histórico, una oportunidad para que un psicópata tuviese las herramientas para ir más allá de todo lo que se podría hacer en las En circunstancias contextos de normales. paz, porque también, por ejemplo, en MKUltra, muchísimos experimentos que se han hecho en los años 50-60, donde, bueno, podemos justificarlo por la Guerra Fría, claro. pero bueno, también es que yo no sé qué es la Guerra antes. Fría no es moco de pavo, ¿eh? Sí, pero yo no sé qué es antes, si el ansia por hacer el experimento y luego te buscas la justificación y dices, oye, como tenemos la Guerra Fría, todo vale. Pues seguramente. O que realmente lo desencadenó la Guerra Fría, porque muchos de esos experimentos tenían muy poquito que ver con el tema de la Guerra Fría. Yo creo que tienen que confluir una serie de circunstancias. Tienes que tener al pirao que esté dispuesto a hacerlo y tiene que haber una posibilidad de ejecutarlo, de ¿Y tú llevarlo crees a cabo. que no hay un pirao o 1000 que quieran hacerlo? Sí, pero que no tienen la oportunidad. Tienen que darse caso... unas circunstancias. ¿Cómo montas un laboratorio para que te traigan a seres humanos para experimentar? Es que eso no lo puede hacer cualquiera. Y lo de Humancé, escúchame, no es muy allá, Manuel. ¿no? Sería más propio ser humano, ¿no? Bueno, el doctor Gallup ha intentado, creo que lo tengo por aquí, dice que también se puede hacer hibridación con orangutanes y gorilas y los ha denominado Urila
y orangután. Tampoco Pues eso también define mucho la nomenclatura. Ahí no lo trata muy bien. Sería más propio ser humano, ¿no? Que engloba todo. Yo quería referirme al caso, por ejemplo, que si la memoria no me falla, yo creo que en este verano va a cumplir 18 años. ¿Os acordáis de aquella escandalera que se montó hace la friolera 18 años atrás con Brigitte Boiselier y Claude Borilon, alias Rael, un contactado con presuntos extraterrestres, que lanzó al mundo entero que había clonado una bebé humana? Una secta, por lo tanto estás en un nicho muy concreto de creencias, con gente, alguna, vamos a llamarlas obreros de nivel, pero otros científicos, como era el caso de Brigitte Boiselier, que a la vez era obispo de la Iglesia. Esta mujer tenía los medios y tenía el dinero, vía recaudación de los sectarios, más de 100.000 en todo el mundo, para poder llevar a cabo el Y experimento. sobre todo lo que tenían, Josep, era un conocimiento profundísimo del marketing, que al fin y al cabo era lo que se buscaba, sin porque duda, lograron sin duda. salir en todo el mundo, en todos Sin los medios duda. de comunicación. Pero ya y eso sí 18 que- años y eso- después se puede decir pero que era mentira. Claro que era mentira, Claro, lógicamente, claro. pero es que lo hicieron, vamos a ver, hubiera sido más barato si hubieran clonado a un ser humano que lo que hubieran tenido que pagar por la campaña de publicidad que se les hizo. Ya está, así que es así. Claro, es como la tontería de montar la embajada de los extraterrestres en Israel. Pues fíjate. Saben que nunca Pues va a fíjate. ocurrir, pero cada vez que remueven ese tema es presencia mediática y es visibilidad, y son nuevos adeptos y sobre todo nuevas Obviamente. adeptas, que es lo que le interesa a Yo lo Israel. que- para la Efectivamente, organización, pero das una vuelta en coche, ¿no? Yo lo que creo es que sobre todo si surge la necesidad o surge la excusa, será fácil que esto lo puedan hacer. Por ejemplo, ahora mismo, hace unas semanas también se han clonado monos. Lo ha dicho China, parece que está pendiente todavía la publicación, pero vamos, es bastante fácil que haya ocurrido porque ya la clonación en animales conocemos pues desde la oveja Dolly y tal, ¿no? Que está bastante asentado, aunque no se ha hecho con la misma técnica. Pero ahí una de las justificaciones que se ha dado para hacer ese tipo de clonación es que va a ser mucho más fácil poder hacer experimentos con ellos de medicamentos, porque tienes la garantía de que al ser especímenes idénticos, los resultados van a ser iguales cuando tú vas cambiando la dosis que le estás dando. Mientras Pero que si tienes... no es admisible. O sea, los animalistas están generando unas campañas tremendas para que no se experimente con lo que ya existe, van a crear nuevas especies para hacer Yo estoy de acuerdo perrerías con contigo, ellas. pero, O sea, pero quiero decir que ahí no ha va a surgido ocurrir. una necesidad. La oveja Dolly fue lo mismo. La oveja Dolly se hace porque lo que buscaban era que sintetizara en la leche un tipo de medicamento. Entonces, por eso se hace la clonación. O sea, no se estaba investigando sobre la clonación en sí misma, sino que la clonación era un medio para que, al ordeñar la oveja, sacara ya directamente el medicamento sintetizado, ¿no? O sea, que nos movemos, claro, nos movemos. Por eso digo que a veces es dar con la excusa adecuada para que tú lo puedas vender y que esto salga adelante. Lo que comentamos, si tú vendes que con chimpancés híbridos de este tipo los vas a poner de mineros y de esa manera sacas de la explotación a niños, pues a lo mejor alguien te lo compra. Al final nos vemos como el planeta de los simios, se rebelan y verás tú. Bueno, El malo de los Rat Pack nos comenta algo a propósito de esto que estamos comentando, una reflexión, nos dice, ¿no os habéis dado cuenta de que cuanto más racional es el ser humano, más daño hace? Quizá el desconocimiento traiga la felicidad. Nos quedamos con esa reflexión. El desconocimiento trae la felicidad. Eso es muy de 1984. Eso es muy de 1984, ¿no? O sea, de 1984, el libro de Orwell. El Ministerio de la Verdad, y como decía, ¿no? La ignorancia es la felicidad. Claro, así, pero bueno. es la crítica, la distopía, que la gente sea ignorante, pero yo creo que él lo dice como que en el sentido de que no saber determinadas cosas nos hace mantener, bueno, pues ese desconocimiento nos hace felices. Ojos que no ven, corazón que lo siente. Más o menos. Yo creo que al contrario. Yo creo que hemos avanzado gracias a la racionalidad, al sentido común y al conocimiento, siempre. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la felicidad. Bueno, es que nadie ha dicho que conocer la verdad te haga feliz, al contrario. Pero tú decides, si prefieres vivir en la ignorancia, pues ya sabes lo que te queda. No, sí, yo no te lo cuestiono. Tú eres feliz, ¿no, Josep? Respondo al oyente. No, al revés. Soy feliz a ratos como cualquier persona, ¿no? Claro, porque eres inteligente y tienes formación, claro, por eso. Y porque no te has sometido, ahora nos va a contar Manuel, que es lo que dice esta guía, no te has sometido, Josep, a un exorcismo que ya hay una guía, ¿no?, para ellos. No, yo ya vine exorcizado. De casa. Sí, la verdad es que da la sensación de que en los últimos años ha estallado una guerra
feroz entre la luz y las... o se ha reactivado esa guerra entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo, porque yo creo que nunca antes en la historia se había generado tal cantidad de información y de revisiones sobre la figura del diablo en el ámbito judeocristiano, probablemente porque las herramientas actuales permiten que la información fluya con mucha más velocidad y con mucha más... y llegando a muchas más personas. Y ahora, esta semana se publicaba una interesantísima entrevista a un sacerdote con un currículum realmente interesante, Jeffrey Grob, que actualmente es vicario de Asuntos Canónicos y vicario judicial de la Archidiócesis de Chicago, que es una de las archidiócesis norteamericanas con gran actividad en la lucha contra el diablo, porque en el ámbito, no solo en el ámbito protestante, en el ámbito católico también, en los últimos años, la verdad es que es desconcertante cómo se ha revalorizado la figura del exorcista. Yo creo que como nunca antes en la historia, porque la figura del exorcista, siendo una de las 4 órdenes menores de todo sacerdote, estaba totalmente desprestigiada o infravalorada o desutilizada, hasta que hace unos años, coincidiendo más o menos con la actualización del Catecismo Católico, se actualizó por primera vez en siglos. ¿Tú crees que se ha revalorizado? Sí, Yo creo que todo lo contrario. Pueden tener más clientes, más gente que se cree poseída, más trabajo, pero hoy por hoy los exorcistas nos causan, pues ya no esa magia y misterio que tienen en la antigüedad, antiguamente, no en la antigüedad, antiguamente, hace unos años. Ahora somos muy críticos con las cosas que hacen, ¿no? Bueno, tú y yo y 4 más. No, yo creo que cada vez más. Para el ámbito del creyente, del católico. Nos reímos porque Juanjo está haciendo unos gestos y dice, yo tampoco, ¿eh? No, tú y yo nos dejáis fuera aquí a los que claro. Gracias. Pero porque ellos son los endemoniados. Es verdad que yo no había visto una cosa parecida a lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica, no solo porque se están autorizando exorcistas fijos en montones de diócesis, sino que lo que está pasando en el Vaticano es que es alucinante. O sea, se están dando cursos con la especialización de exorcista, se están haciendo revistas especializadas en exorcismo, hasta un teléfono de ayuda al poseído. O sea, es una cosa insólita. Sí, es una cosa alucinante. Es que también quizás hay que pensar, ¿no? ¿Qué número tiene? Llame al 666. ¿Qué número tiene? Sí, claro. ¿El de ayuda al poseído? O el 616, depende de claro. la tendencia. Pero es que yo creo que hasta qué punto... situación del que llama, ¿no? Porque se supone que es el diablo. Por boca del otro diciendo, oye, ¿me puedes exorcizar? Es que es ridículo, vamos. Fíjate, tú te estás planteando, Manuel, ¿no? Que hasta qué punto, ¿por qué de repente ha surgido esta moda, entre comillas, ¿no? De nuevo están de actualidad en pleno siglo XXI, que parecen que es algo como muy arcaico, muy pasado. ¿Hasta qué punto no se intenta potenciar el miedo? Porque tener miedo supone que en un momento determinado puedas crear nuevas vocaciones, puedas aumentar creencias. No lo sé hasta qué punto. Yo pensaba, y como hemos hablado de temas de exorcismo muchas veces en la tertulia, yo creía que realmente era una cuestión de marketing, de estrategia, como lo de Rael, ¿no? Hay un problema real con la globalización y con las oleadas de inmigración. Llegan muchos inmigrantes provenientes de países de América Latina o del África subsahariana que, aun siendo cristianos, vienen de un mundo más maravillosista, más vinculado a los dones del Espíritu Santo, como es el cristianismo evangélico, protestante, donde digamos que se es más laxo a la hora de considerar a una persona poseída, y cuando llegan aquí, y esto ha ocurrido, a mí me lo han contado sacerdotes, oye, a mí me llega una familia de América Latina o de África que ha llegado ahora a España, me dice, mira, es que mi hija está poseída, si no me la exorcizas tú, me voy ahí enfrente que hay una iglesia adventista o evangélica y me van a hacer y que están haciendo exorcismos todos los fines de semana. Esto es lo que yo pensaba. Lo que ocurre es que es verdad que cuando tú hablas con los exorcistas, te encuentras... Yo hablo de mi experiencia y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a unos cuantos. Algunos muy mediáticos, muy conocidos, el Padre Solá, el Padre Fortea, que han sido muy presentes en los medios, ¿no? La sensación que te dan es que ellos realmente se creen el discurso. Se creen que son guerreros en una lucha contra el mal que se está expresando en la sociedad como nunca antes en la historia, porque evidentemente la lectura que ellos hacen en un tiempo en el que estamos viviendo, en el que la sociedad ya no está tan limitada
por lo que la Iglesia Católica consideraba moral o consideraba ético. Entonces hay una serie de comportamientos que ellos consideran obra del diablo, hasta un punto en el que llegan a hacer afirmaciones que nos pueden parecer tan absurdas como lo de la Tierra plana, cuando dicen que el Reiki es satánico, que el yoga es satánico. Pero claro, es que me pones dos ejemplos de esto explica dos muchas personas cosas de Bruno, que si el yoga es satánico, esto nos hace es que me pones me pones dos ejemplos, Manuel. Es decir, bueno, el padre Solá, pobrecito, pero es que el padre Forte, vamos a ver, es que parece que lo hemos sacado de la Edad Media, te quiero decir, no es un ejemplo actual. No es un ejemplo actual. No, pero hay sacerdotes jóvenes, recién salidos, que sí, además pero consideran... que sea alguien joven no significa que no sea fundamentalista. Evidentemente, es que es así. Porque es así. estos que has mencionado, estos exorcistas, y la teoría que hay en el exorcismo es bastante fundamentalista. Coño, es que estamos hablando de exorcistas, de sacerdotes católicos. Sí. O sea, ¿qué No, pretenden? pero... No, son sacerdotes católicos, pero son muy modernos, muy liberales. Los hay. Pero es que en este caso es la rama más dura, vamos, desde mi punto de vista, sin ofender a nadie, pero es que me parece estamos la rama hablando más dura. de exorcistas, o sea, de personas que consideran que el diablo existe y posee a gente. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando, coño? Es que es evidente, no estamos y encima hablando... piensa que son otros. No, si existe y posee a alguien es a ellos, ¿no? Pero... No, bueno, a ver. Volviendo a este personaje, Jeffrey Grob, que es un tío... Yo prefiero el demonio a mi lado y me iría a tomar café antes con él que con algunos. No, tú prefieres una demonia, no un demonio. No, yo prefiero el peor de los demonios antes que el mejor de los exorcistas. Una tibicenca. Bueno, pues este sacerdote, al igual que Fortea, que es un gran estudioso de la tradición... Sí, claro, si no lo pongo en duda. Sí, y además, bueno, deberías ver su casa. ¿Tú has estado en su casa? Sí, claro que está en su casa, por eso también te digo que es que se juega un poco también con el perfil de crear un personaje, ¿eh? También se trata de eso. Sí, pero yo creo que realmente se lo cree, o sea, que él el discurso... Sí, se lo cree y yo creo que durante un tiempo, vamos además, a ver, es que tampoco quiero focalizar en este tanto los testimonios. Pero bueno, vamos, Manuel... yo defiendo el testimonio, pero lo que no defiendo es alguien que en un momento determinado está creando un papel, está creando un perfil, pues seguramente porque le engorda su ego y en un momento determinado pues sale en televisión y eso es muy goloso y le llaman, en fin, es que sí, tienes la totalmente de acuerdo con Lorenzo. Bueno, hasta que le retiraron el permiso y ya se le acabó lo de exorcista. Ya no. Mm. Bueno, pues este Jeffrey Grob, al igual que Fortea, es un tipo que lleva muchos años estudiando el ritual del exorcismo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico, y hace unas reflexiones muy interesantes sobre cómo se ha actualizado el ritual romano durante el pontificado de Juan Pablo II, es cuando se hizo esa revisión del ritual romano, que no se movía prácticamente desde hace siglos, ¿no? Hace un análisis de cómo ha evolucionado el concepto de la posesión hasta llegar a ahora, porque ellos diferencian 4 tipos de injerencia del diablo en la vida de los seres humanos antes de llegar a la posesión, y matizan cada una de ellas. Ha elaborado, pues eso, una especie de guía sobre cuáles son los protocolos a la hora de llevar a cabo un exorcismo, cuáles son los elementos que autentificarían que realmente se encuentran ante una posesión diabólica y no ante un trastorno psiquiátrico o un problema psicológico, que aquí es donde realmente está el punto de inflexión de esta historia, porque hay una serie de fenómenos que, aceptando que se puedan dar en algunos casos en los que una persona, o más que una persona, sobre todo son los familiares los que consideran que esa persona está poseída, los padres, los hijos, los hermanos, que son los que viven el problema. Y esos 4 elementos son la xenoglosia, el conocimiento de idiomas, es decir, cuando de repente una persona durante el trance de posesión comienza a expresarse en un idioma que no ha estudiado. Esto ellos lo interpretan como un síntoma de posesión diabólica, aunque sabemos que en la bibliografía médica hay casos, sobre todo después de una lesión, de un trauma cerebral, en que de repente una persona comienza a hablar un idioma que aparentemente no conocía, hasta que al hacer un análisis biográfico descubres, bueno, pues que tuvo una niñera cuando era muy niño que hablaba ese idioma. Son anomalías médicas, pero bueno, existen. Luego está el conocimiento de las cosas ocultas, que supuestamente ellos interpretan como que es el diablo el que les revela esas cosas que no podrían conocer, aunque en el ámbito de la parapsicología eso se llama clarividencia de toda la vida, ¿no? Y se ha dado en un contexto que no tiene nada que ver con esa interpretación diabólica. El tercero es la fuerza extraordinaria,
el llamado sansonismo, también en la bibliografía médica existen casos, el ejemplo típico de una madre que ve que un coche atropella a su hija y es capaz de levantar el coche para sacar al hijo atropellado. Bueno, es algo que también está recogido en la literatura médica. Y luego, por supuesto, el cuarto, la aversión a lo sagrado. El odio a las estampas, que además es algo que suelen utilizar los sacerdotes, los exorcistas, como un test para verificar que realmente la persona está poseída. Y sí, sin embargo, porque los otros las otras características que has mencionado también se pueden atribuir a los santos, a la divinidad, a los místicos. Claro, pero, porque sin embargo, ya no tienen esa parte de aversión a lo sagrado. Sí, pero en este caso, una vez más, dentro de la bibliografía médica existen una serie de síndromes, como el síndrome de Gilles de la Tourette, que se manifiestan precisamente por una explosión de blasfemias, de repentina insultos. Totalmente, además. Además, terrorífica, ¿no? Y que además suele acompañarse por espasmos y por movimientos que podrían ser interpretados como de un agente poseedor, y que también tendría una explicación médica sin necesidad de acudir a la idea de la posesión. O sea que al final el problema es que para interpretar todos esos fenómenos que, repito, aisladamente existen en la bibliografía médica con un origen lógico, o sea, con un origen conocido, el punto de inflexión es que tenemos que creer que existen unas entidades no humanas, sobrenaturales, capaces de poseer el cuerpo de un determinado individuo y provocar esos fenómenos. Sin esa creencia, evidentemente, todos estos fenómenos tendrían una explicación dentro de la medicina. Fíjate que muchos de esos casos de supuestas posesiones que tratan esos exorcistas presentan también episodios de levitación, de supuesta levitación. Y ahora un nuevo descubrimiento científico parece apoyar la existencia de la levitación o conseguirla. Silvia, cuéntanos. Pues sí, eso es lo que están pretendiendo, sobre todo pues en colaboración dos universidades, que es la Universidad de Bristol y la Universidad de Navarra. En 2015 ya se publicó algo al respecto, en este caso fue en la revista Nature Communication, y ahí lo que se decía es que se había construido un primer rayo sónico, porque esta levitación en principio de objetos se hace por esas ondas sónicas, y bueno, el problema era que tenía que ser de tamaño el objeto exactamente igual que la onda sónica que conseguían emitir. ¿Qué pasa? Pues que claro, ahora lo que han conseguido, que es el paso que han hecho adelante, es que con estas ondas sónicas lo que consiguen levantar y levitar son objetos mayores que esas ondas. ¿Y cómo lo han hecho? Pues lo han conseguido porque la velocidad de rotación de los objetos puede controlarse con precisión cambiando rápidamente la dirección de torsión de los vórtices, y eso hace que se estabilice el rayo de tractor sónico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que piensan que puede tener unas aplicaciones fantásticas en un futuro. ¿Por qué? Pues porque primero estas ondas ultrasónicas no son molestas, por lo visto solo son percibidas por los murciélagos, o sea, aunque con esas ondas se consiga levantar el objeto, a ti no te está resultando molesto a la hora de estar escuchando nada, no lo escuchas, no es perceptible, por el oído humano no es molesto. Y las aplicaciones que pueden tener es, pues, por ejemplo, en el campo de la medicina, dicen que se puede llegar a tanto suspender o levitar una piedra de un riñón como moverla, incluso partículas en los ojos. Eso es en el campo de la medicina. Pero claro, en el campo, por ejemplo, del ensamblaje de piezas, pues podría ser igual. Ahora el experimento que han hecho, lo han hecho solamente con una piedrecita de unos 2 centímetros, muy poquito, pero claro, lo que piensan es que una vez que se vaya superando la cantidad de estas ondas ultrasónicas, se podrá levantar unos objetos muchísimo mayores, de tal manera que en algún momento se podrá también levitar seres humanos. Y claro, lo hemos visto en la ciencia ficción, en Star Trek se veían cómo se movían objetos, o por ejemplo, el que he traído yo hoy, que es en la serie, la película de Los Increíbles, que lo hacía Síndrome, que lo vamos a escuchar. Pero qué astuto eres, te he largado un buen sermón, no puedo creerlo. Es soberbio, ¿eh? Energía del punto cero.
Es que guardo para uso propio mis mejores creaciones. Aquí lo que hacía era que tenía un dispositivo y directamente con el rayo o con las ondas ultrasónicas lo dejaba casi congelado en el tiempo y lo llevaba de un lado a otro tal cual quería. Entonces, pues bueno, eso es lo que la técnica en un futuro cercano pretenden hacer con este rayo sónico. De momento lo que han conseguido es eso, superar ese problema que había, que nada más que podía ser del mismo tamaño que las ondas, y ahora no, ahora ya el objeto puede ser mayor y según se vaya investigando, pues veremos a ver hasta qué volumen pueden llegar a manejar eso. Yo no sé cómo será con el rayo sónico, pero si tenéis la oportunidad, además aquí en Madrid existe, creo que es la única o una de los pocos túneles de viento que hay. Yo lo he utilizado, yo sí. Es una pasada. Sí, es una maravilla. Estuve hace poco y es una gozada y ahí levitas. Sí, te tiene que ayudar un poquito. También te puedes ir a una calle de Zaragoza donde sople el viento, ¿eh? Sí, ¿no? Y te pasa lo mismo, creo que es un poco menos estable que en el túnel de viento. Claro, te puedo asegurar además, que he estado muchos años en Zaragoza y ahí sopla que deja el túnel del viento en una tontería, ¿eh? Fíjate, aunque parezca una tontería, ahora ya que has dicho esa palabra, pues aunque parezca una tontería, pero sería interesante saber si en el pasado se pudo haber hecho algo parecido a esto, es decir, si se pudo haber creado de una forma evidentemente más rudimentaria algún artefacto que provocara precisamente eso. Como las pirámides, ¿no? Sobre todo pensando, claro, es que lo estabas comentando, yo me estaba acordando, ¿no?, de lo que cuenta, por ejemplo, la tradición en Isla de Pascua de cómo se desplazaban los Moai, ¿no? Decían que era el maná el que los movía, no era fuerza bruta, no era músculo, no era subir y bajar montañas tirando de cuerdas y haciendo bailar a los Moai, sino que realmente lo que era una energía invisible, sutil, que hacía que estos volaran y finalmente fueran colocados en el lugar donde eran ubicados. Y es que esto me ha recordado la maestra de Israel también. También, por ejemplo, es decir, claro, es que a saber si en el pasado ya existía algo así. En el experimento del 2015, cuando intentaron manipular un objeto mayor, lo que hacía era que giraba sin poder controlarlo y al final salía despedido. Con lo cual, claro, era peligrosísimo. Es lo que te pasa en el túnel de viento. Cuando no pillas la posición estable, claro, empiezas ahí te pegas unos sopapos contra las paredes. Pero la sensación de cuando estás haciendo el Zaragoza, equilibrio igual, suspendido en el aire es maravillosa. Por cierto, nos está hablando Lorenzo, nos ha contado algo sobre esa Isla de Pascua, esas construcciones gigantescas. Hay construcciones gigantescas, hay muchas culturas antiguas, hay muchas civilizaciones. En América hay bastantes, ahora se han descubierto. Además, en Nicaragua, en Guatemala, ¿no? Guatemala. Está por descubrir, se ha localizado, que yo creo que es importante, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de que cuántas ciudades perdidas realmente pueden quedar todavía cubiertas por la selva. Si nos ponemos, por ejemplo, lo que es Tikal o lo que es Palenque, la arqueología nos dice que prácticamente no se ha descubierto, sí se ha descubierto, pero no se ha limpiado de selva ni el 10% de lo que hay. Por lo tanto, solo hay que echar un vistazo a los descubrimientos que se están produciendo para pensar que efectivamente es mucho lo que queda por hallar. Hace unos meses hablábamos, recordáis, ¿no?, de cómo los mitos parece que se van haciendo reales. Hablábamos de Honduras, de ese mito de la ciudad blanca que había sido ubicada y había sido descubierta con una técnica muy parecida a la que se ha empleado ahora para descubrir, pues seguramente la ciudad-estado maya más grande, pero cuando digo más grande es mucho más grande de las que se han hallado hasta ahora en América, ¿no? Estamos hablando de que las dimensiones de este nuevo hallazgo son tan descomunales que incluso se ha bautizado ya a esta ciudad como Megápolis. Cuidado, estamos hablando de un nombre sonoro, ¿no?, potente. Bueno, pues por ir poniendo un poco de orden en la información, hay que decir que se ha localizado, todavía, vuelvo a repetir, no se ha excavado, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia arqueológica y a la exploración. Es decir, estamos hablando de técnicas no invasivas que permiten descubrir lo que antes era imposible simplemente porque ese manto verde, ese manto de vegetación lo tapaba. Estamos hablando de un palabro, LIDAR, o haz de láser pulsado. Bueno, pues dicho llanamente, este aparato utiliza diferentes láseres que a su vez poseen un dispositivo radar que permite realizar un mapeo de la zona y de lo que puede haber debajo sin que lo que se busca esté precisamente a la vista. En este caso además cubierto por la vegetación, por lo que hace realmente es crear imágenes en 3D de lo que hay debajo y además son imágenes verdaderamente precisas. De hecho, podemos decir que la sorpresa ha sido de tal calibre que uno de los arqueólogos que trabajan en este proyecto, el doctor Thomas Garrison, ha asegurado que lo descubierto es hasta 3 o 4 veces más grande de lo que se esperaba. Estoy citando textualmente. Las imágenes LIDAR dejan muy claro que toda esta región era un sistema de asentamiento cuya escala y densidad de población había sido subestimada en gran medida. ¿Por qué? Atentos a las cifras.
cuánta gente podía vivir en Europa hace 1200 años. No hay un censo, evidentemente, pero se sabe que estamos entre 35 y 40 millones de personas. En toda Europa, ¿eh? En toda Europa. O sea, menos de lo que hay ahora en España. Bueno, pues en esta ciudad los arqueólogos suponen que podían vivir 20 millones de habitantes. 20 millones de habitantes. La mitad de la población de Europa solo en una ciudad-estado maya. Estamos hablando de que bajo el manto de vegetación ya se han detectado pirámides, palacios, puentes, viviendas, fortificaciones, lo que lleva a pensar que evidentemente no solo esta gente se ubicaba en este entorno protegido por la selva, sino que también guerreaban. Ocupan aproximadamente 2.100 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, en Tunguska, cuando explota el meteorito, se carga 2.500 kilómetros cuadrados de taiga siberiana, es decir, 400 kilómetros más de lo que se ha descubierto aquí. Es decir, esto es una absoluta burrada, ¿no? Lo ubicamos hace 1.200 años, 20 millones de habitantes, y sus características son tan singulares que los estudiosos han determinado que posee a su vez características propias, ¿no? Y que es probable que si tuviésemos que plantear una comparativa de la cultura que se asentó aquí, que se sabe que es la maya, pero de la civilización tan evolucionada dentro de lo maya que era este pueblo, seguramente estaríamos más alejados de ciudades-estado como Palenque, como Tikal y como tantas otras, y sí seguramente mucho más cerca de culturas como la griega o la china. Estamos hablando de lo relativo a su evolución. Baste decir que vivían de la agricultura, alimentaban a estos millones de personas precisamente cultivando en el lugar. Ya sabemos que la selva no es un sitio especialmente cultivable, con lo cual había que tener la técnica y el conocimiento para poder hacerlo, y que al margen de mantener la jungla bajo control, poseían embalses y diques para el almacenamiento de agua. Otro dato es el hecho de que hay fortificaciones, como os digo, en su perímetro. Precisamente se pensaba que era un pueblo guerrero, y sea como fuere, los miembros del equipo de arqueólogos han asegurado que esto es solo el comienzo, porque, y cito textualmente, hay 20.000 kilómetros cuadrados más para explorar y habrá cientos de ciudades allí que no conocemos, están seguros de ello y que van a intentar descubrirlas. Y nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de los servicios informativos, y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Todavía nos queda una hora por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los partidos políticos reúnen hoy a sus direcciones todavía con la incógnita de las investiduras de la presidencia a la Generalitat. Este fin de semana, una delegación de Esquerra y otra de Junts per Cat se ha reunido con Puigdemont en Bruselas. Las partes destacan avances en la negociación. Mariano Rajoy ha vuelto a insistir en que los independentistas deben proponer un candidato que cumpla la ley. Y por tanto yo espero que resuelvan pronto, si son capaces de entender la situación que ellos, porque no hemos sido los demás, han generado, que se nombre una persona que vea las cosas de otra manera y, sobre todo, que diga: soy un gobernante y por eso voy a cumplir la ley. Más cosas. El próximo viernes, según ha avanzado el ministro de Justicia, el Consejo de Ministros va a aprobar un proyecto de ley para aumentar los delitos a los que se les podría aplicar la pena de prisión permanente revisable. Rafael Català ha lamentado la demagogia de la oposición al intentar derogarla, que contrasta, dice, con la demanda mayoritaria para que se mantenga en vigor. Donde las élites de estos partidos que se denominan a sí mismos como la nueva política, o los partidos más cercanos a la gente y de la izquierda, están en contra. Pues yo creo que se han metido en un jardín del que no saben salir, no saben cómo salir, y ahora Ciudadanos está diciendo que lo que quiere es que se cumplan íntegramente las condenas, y a ver el Partido Socialista, cuando haya que votarlo en el Congreso, a ver qué hace ante esta constatación de que el conjunto de la sociedad española quiere que en nuestro derecho exista de manera limitada, de manera restringida, una institución como la que estamos mencionando.
El PSOE ha denunciado que el sistema de pensiones que plantea el Gobierno es inviable. Critica el secretario de Organización Socialista que el Ejecutivo haya pedido un crédito de 15.000 millones para pagar las de este año. Además, José Luis Ábalos afirma que la desigualdad económica en nuestro país es tercermundista. Al Gobierno le encanta decir que estamos creciendo, que hemos salido de la crisis, pero las consecuencias de ese crecimiento no se han distribuido entre la población que lo necesita. Y especialmente aquellos que más aportaron durante la crisis no han tenido ningún tipo de reparación. Tenemos una desigualdad impresionante, con unos niveles de acumulación de la riqueza por unos pocos, que uno parece que está hablando del tercer mundo. El CIS publica hoy su primer barómetro con estimación de voto después de las elecciones catalanas y las últimas encuestas que apuntan a un fuerte repunte de Ciudadanos. Mientras, Podemos seguía perdiendo fuelle y se encontraba a un paso de convertirse en cuarta fuerza política. Pablo Iglesias, esta noche en El Objetivo de Ana Pastor. Pero que a Podemos se le ha hundido en las encuestas muchas veces y que eso ha contrastado con los resultados electorales de después, eso es una realidad en este país. Hay formaciones políticas que ganan en las encuestas y pierden en los resultados electorales y ese no ha sido nuestro caso. Habremos hecho cosas mal que tenemos que mejorar, pero en 4 años estar gobernando en los principales ayuntamientos, gobernar en algunas comunidades autónomas, tener un grupo parlamentario de casi 70 diputados, eso no lo ha conseguido nadie en España. Y del exterior, protestas en el enclave de Afrin contra las ofensivas militares de Ankara a las minorías kurdas en este territorio sirio desde el pasado 20 de enero. Manifestaciones que también condenan el silencio internacional. Corresponsal Andrés Maurenza. Miles de kurdos llenaron ayer las calles de Afrin para exigir que las potencias, en especial Rusia y Estados Unidos, paren los pies a Turquía y cese su ofensiva sobre este pequeño y montañoso cantón en la esquina noroccidental de Siria, dominado por las milicias kurdas YPG. Ankara ordenó el inicio del ataque hace poco más de 2 semanas, pues acusa a estas milicias de terroristas por sus patentes lazos con el grupo armado kurdo PKK, que actúa con atentados en territorio turco. En 2 semanas de ofensiva, el ejército turco, acompañado de 25.000 combatientes de facciones rebeldes e islamistas árabes, apenas ha avanzado una decena de kilómetros en interior del territorio kurdo sirio y ha habido más de un centenar de bajas en cada bando. La peor parte se la llevan, como siempre, los civiles, pues dentro de Afrin muchos han huido de sus hogares para refugiarse en cuevas de los bombardeos de la aviación y la artillería turcas, que ya han provocado la muerte de al menos 68 civiles, 21 de ellos menores de edad, según un recuento del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En Turquía, otros 7 civiles han perdido la vida a causa de cohetes y obuses lanzados por las milicias kurdosirias. Así terminamos. Sigue en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más información en una nueva edición de Más de Uno también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Ocho de la tarde, hora del análisis y la reflexión, de conocer y debatir todo lo que es noticia. Explicar lo que sucede, por qué sucede, en qué nos afecta. No solo les contamos noticias, también se las explicamos. La Brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Empezamos el último tramo de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a estar todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero. Después, Mujeres con Historia, Juicio a la Historia. Os vamos a hablar de Hitler y Franco, de sus relaciones que se publican y que son el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Todavía, como decíamos, unos minutos más para la tertulia Zona Cero, para hablaros, por ejemplo, de un descubrimiento que se ha efectuado gracias a las nuevas tecnologías, con el que dicen que es el manuscrito medieval, en este caso, más misterioso del mundo. Os hablamos el otro día, el manuscrito Voynich. Eso es marketing, Bruno, eso es marketing. Josep, cuéntanos. Pues si yo os digo... Hay mucho marketing, pero no en esto.
Pues mira, estoy con Loren, estoy con Loren. Hay mucho marketing en la anuncia. Seguramente es una de las Fíjate, más comentadas. Loren lo decía, perdona que como no estás aquí, Loren lo decía en plan irónico, porque yo he dicho que hay mucho marketing en muchas noticias de grandes descubrimientos de cosas, ¿no? Estábamos en la tertulia de... Él te lo estaba comentando y te lo decía en forma irónica, pero es verdad, hay mucho marketing y detrás hay siempre una persona que vigila el número de impactos en los medios de comunicación. Bueno, pues vamos a darle uno más. Pero en este caso yo creo que Josep ahí va hilando fino, porque es verdad que hay un titular muy impactante, pero luego rascando la noticia hay que desarrollarla de otra manera, ¿verdad, Josep? Que Josep se nos ha ido, claro, con el manuscrito le han desencriptado o le han encriptado. Claro, le has dado un impacto. Es que es puro marketing. Puro marketing. Josep no existe. Bueno, lo que sí que va a existir en el futuro, después vamos a recuperar a Josep, lo que va a existir en el futuro, vamos a cagarla un poquito, ¿no? ¿O los astronautas lo van a hacer? Bueno, pobrecitos. Es una comida, no sé si será muy interesante o no, es un experimento que ha realizado también la Universidad de Pensilvania, en este caso dirigidos por el profesor Christopher House, y es un método... ¿Cómo es el doctor? Christopher House. Y es un método para descomponer la orina y los excrementos humanos y fabricar alimentos para nosotros. Está pensado, Ya nunca podéis decir que no tenéis que comer. Es una investigación que ha desarrollado, está pensada para la NASA, es un proyecto que está subvencionado por la NASA y está pensado para crear reaprovechar este tipo de elementos. Y eso en un menú, por ejemplo, ¿cómo se muestra? Pues mira, es la textura, ¿te refieres? Mierda del día. La textura. Sí, el Masterchef. Mira que yo soy defensor del reciclaje, pero esto ya me parece... Por favor, es que... Sí. Bueno, pues está pensado precisamente porque sabéis que la gran operación para ir a Marte, lo que tratan es, aquí hemos hablado de 1000 sistemas para tratar de sacar adelante todo ese proyecto, desde cambiar la genética de los astronautas para que resistan los rayos cósmicos y todos los problemas que se puedan encontrar durante el viaje. Y uno de los problemas también es el tema de los alimentos. Si tú llevas demasiados alimentos en la nave, por lo tanto tienes que utilizar más energía. Entonces, cuantos menos alimentos lleves, pues mucho mejor. ¿Y qué manera hay de reducir los alimentos? Pues reutilizar los propios excrementos y la orina. La orina ya se está reciclando en la Estación Espacial Internacional. Se aprovecha un porcentaje alto del agua de la orina, se vuelve a utilizar sin ningún problema. Y lo que pasa que dicen que... esto es más viejo que el TVO. Lo de orinar, sí, es correcto. No, pero ¿cómo se llama? La orinoterapia, ¿no? Urinoterapia, sí, pero es principalmente para que no te salgan las arrugas. Pero que eso, los venerables lamas tibetanos lo llevan haciendo mucho tiempo. La primera meadita del día, además, se recicla. Unos lo potencian que dicen que incluso que es inmortal y todo. Sí, además sin ningún procesamiento, sin ninguna planta química, tal como sale vuelve a entrar, no... Pero eso en el caso de la orina, con el excremento ya la cosa es más complicada. Yo te diré que yo he conocido a algunos practicantes, médicos naturópatas, que la recomendaban efusivamente, y la verdad es que no sé si tiene algo de fantasía sexual o de parafilia. Y los masajes con chocolate, le echas imaginación y ya está. Hombre, entre el masaje con come mierda. Madre. Esto han llegado a hacer el producto final, porque es un sistema, el producto final quiere decir la textura, ¿no? Es decir, esto que son pastillas, que son... Claro. Pues lo más en la noticia, además lo han publicado en una revista científica y tal, todo el procedimiento, que es bastante interesante, porque tratan un poco de repetir el tema de lo que es la digestión humana, pero a través de una serie de bacterias, que son las que hacen todo el proceso de transformación, ¿no? Y de hacer comestible, pues estos excrementos humanos. Y el resultado final, dicen que lo más parecido es una sustancia pastosa, muy pegajosa, marrón oscuro, similar al marmite. ¿Sabéis? Esto que se vende mucho en Inglaterra, que o bien o lo odias o lo amas, que está hecho con levadura, ¿no? Que se puede untar. Bueno, ese producto que es tan peculiar, pues dicen que recuerda mucho a eso, ¿no? O sea, que ni siquiera se han molestado quitar el aspecto. Se ha complicado mucho la materia. Es que es un proceso de... hay un elemento, eso es lo que llaman un reactor microbiano para cultivar alimentos, que es donde hay unas bacterias que son las que se encargan de procesar todos estos nutrientes para ellas,
y son las que hacen el proceso de reconversión para luego crear esta textura que comentaba tan untable y tan apasionante. Imagino que luego a partir de aquí ya habrá recetas, es que se acaba de comenzar. Claro. Josep, coméntanos eso que antes se ha cortado sobre el manuscrito Voynich. Bueno, pues os decía que seguramente, si os digo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, todo el mundo sabe que así empieza el Quijote. Pero si os digo, hizo recomendaciones para el cura, el hombre de la casa y yo y la gente, bueno, pues este es, según los científicos, un grupo de científicos computacionales de la Universidad de Alberta, el principio del Voynich. Y es todavía hoy una de las noticias más comentadas de la semana, que se ha vendido como que la inteligencia artificial descifra por fin este manuscrito escrito entre el 1404 y el 1438. Pues no le faltaba razón cuando decía que esto es algo de marketing, porque lo bastante que diga que no me faltaba razón para que se corte la comunicación. Pero dos veces ya. Pero porque es inteligencia artificial, la noticia muy de inteligencia artificial, artificial. Y entonces yo aquí él veo está uno de los ciber. síntomas de posesión diabólica. Sí, absolutamente. Sí. Josep, no vuelvas a mencionar la palabra Lorenzo. Sí, porque cada vez que lo menciona se corta. A ver, Josep, a ver si podemos de alguna forma contactar contigo, porque queremos despedir esta tertulia con esta información sobre el manuscrito Voynich, y si no, pues nos vamos a quedar con las ganas. Manuscrito cuyo facsímil pudimos tener en las manos no hace mucho. El Una otro día, maravilla. Una réplica exacta del manuscrito Voynich, que costaba 10.000 euros casi. Que además Juanjo conoce bastante bien, no sé qué le parece esta noticia. No, yo me he estado leyendo el artículo, el original, no solamente las noticias de prensa, y bueno, luego lo comentará, imagino, Josep, ¿no? Yo creo que es un estudio muy cogido por los pelos. O sea, realmente lo que han hecho es lo que se denomina un análisis de frecuencias, que es tratar de comparar los caracteres y la combinatoria que tiene el texto con diferentes lenguajes, a ver cuáles son los signos que más se repiten. Y es lo que han llegado ellos a encontrar, por ejemplo, la mayor correlación en el hebreo, que sería, por lo tanto, el lenguaje base, teniendo en cuenta que ellos parten de que sería monoalfabético, es decir, que solamente habría un alfabeto detrás de la creación del Voynich. A ver qué nos dice Josep. Dinos, Josep. Bueno, en esencia lo que estaba contando Juanjo es la noticia que se ha divulgado en todas partes, pero resulta que hay un lingüista computacional de Illinois que se llama Shlomo Argamon, que ha tomado muy en serio la historia de esta inteligencia artificial y dice que hay más marketing que otra historia detrás de esa noticia, porque lo que han hecho es Konrad y Hanner, estos dos científicos computacionales, tratar de encontrar las palabras por fuerza bruta, es decir, por conexión con otros textos. Y lo que han hecho es, con la Declaración de los Derechos Humanos, que está traducida a 380 idiomas, comparar las palabras con este manuscrito. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues básicamente que decían que las letras se correspondían con el alfabeto hebreo, que por cierto, no hay que acudir a la inteligencia artificial porque ya muchos de los especialistas en el Voynich habían propuesto el hebreo como idioma que oculta todo este alfabeto, porque no está escrito en hebreo, está oculta el alfabeto hebreo dentro de lo que se está demostrando esta noche en la tertulia es que en la Edad Media había tecnología, aunque suena mal, después de tantos años tu teléfono ha cambiado, No me digas que también el teléfono falla. Esto ya suena a hombres de negro, No, pero eso seguro que es porque es el fijo, no creo que sea el móvil. Sí, es el fijo, Bueno, jolines. Y antes nos estabas hablando por el móvil, se ha cortado. Josep, pero a mí, perdona, un cheque para el teléfono lo que, o algo. lo que más me ha llamado la atención, aparte de todas las cosas que estáis comentando, es que a la hora incluso de ellos hacer la posible traducción, utilizan Google. Efectivamente. Y eso ya, a mí eso ya fue lo que me mató. Y la frase que han utilizado
la han retocado. Es decir, y esto es lo que dice Argamón, primero, que no se puede interpretar o comparar con un libro escrito hace 500 años con los alfabetos actuales, que no tienen ninguna idea de paleolingüística estos dos científicos, y que encima han utilizado Google. Dice que no hay ningún tema de procedimiento científico y que más bien atañe a una campaña de marketing que coincide además con la edición facsímil que se está haciendo aquí en España. Casualmente, dice Gabe, con Almodía Rosa Vientos 20, los alucinakis saboteando las comunicaciones. Completamente de acuerdo. Hasta que la tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, con Manuel Carroyal, con Juanjo Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández, y Silvia Casasola nos va a contar ahora mismo